Muy buenas, amigo MX1 on board, 2 semanitas de descanso y aquí estamos con el show otra vez. Tengo que decir que le voy a poner muchas ganas hoy, aunque estoy liquidado, el jet lag me tiene muerto. Esta mañana 1 hora y media, me acosté llegué a las 11 del viaje a Australia, a las 12 estaba en la cama, a las 2 me levantaba, 2 de la mañana y hasta ahora, que son las 10 de la noche. Va en nada, 24 horas despierto. Pero va, había que cumplir, hay muchas Sí. cosas que contar No, y como siempre, dijiste dos, Santiago, buenas. buenas. Dijiste 2 semanas de descanso, pero no, para nosotros no fue un descanso en ningún No, momento. no, descansa tampoco. Pues, bueno, lo hicimos en China, ¿no? El show. Sí, lo hicimos en No. China. ¿Sí? Ah, es verdad, estando en China, Sí, sí. sí, lo hicimos en China. Sí, 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 tenés Sí, razón. sí. Eh, bueno, y adelantarle al público que ahora en unos minutos se nos conecta Tommy también para hablar de Supermotocross, Sí. Que todo lo que también fue un poco tiene la mucho práctica. para, hay mucho para contar también de Super Motocross. Mucho, mucho. No sé por Pero dónde bueno, querés empezar. ¿Cómo estuvo vamos a empezar. Australia? Todo. Australia, bien, la verdad. eh, Soy el primero que me dediqué allí, estando en Australia, a pedir disculpas a la gente de Infront y para hablar gente como la de Monster, que yo había tenido conversaciones previas a la carrera criticando el por qué íbamos a Australia, que todo el mundo decía que el lugar era muy malo y resultó que tanto pilotos como prensa como todo lo han nombrado la mejor carrera del año, el mejor gran premio de la temporada. Increíble. Que, El que dicho circuito, sea de la paso, gente, increíble. no, que dicho sea de paso, ya has confirmado que va a ser la última ronda del próximo año. Se va a repetir ahí de nuevo. Es que han dicho que el problema es que solo se puede hacer en esta fecha. Yo creo que antes hace mucho calor, debe ser imposible. Hacía calor ya y era difícil. Si lo haces antes, seguro que hace muchísimo más calor y no es posible. Y, pero es que el circuito era al estilo americano, increíble. Y además la gente decía, era una vuelta bastante rápida, unos 30 algo así, no era muy largo. Sí. Pero lo que recalcaban la gente, los pilotos, los team managers, era, al final el espacio es el que es. Y no se mataron en a tratar de hacerlo más largo haciendo curvas en U como hacen en otros lugares. Tienes este espacio, pues hagamos circuito rápido en este espacio. Si es 1 minuto 30, pues es 1 minuto 30. Y hubo un comentario, no sé si fue Goldenhoff, creo que lo dijo en la rueda de prensa, no estoy seguro, que se nota que este circuito no está hecho por la gente de MXGP ni la gente que trabaja todo el año en los de MXGP, tal cual lo dijo. Y sabe mal porque Gaby, que es el que los hace, es español, tenemos buena relación, y esto es lo que ha dicho Goldenhoff, ¿eh? Pero la verdad el circuito es que ha estado increíble, increíble. ¿Cómo es la reacción de los medios, de la prensa, cuando se largan este tipo de comentarios así tan polémicos? Bueno, te quedas un poco Porque es un como... poco incómodo porque digo, al final son todos, se conocen, todos viajan juntos, Sí, pero mañana es puedes que compartir avión con alguien de los que pero, atacaste, por así decirlo. sí, pero tienes que pensar que al final esto de los circuitos es algo que se ha ido criticando durante todo el año. Pero es que tiene poca solución, porque al final no siempre es la manera en que se trabaja el circuito. Estamos hablando que Loket es un circuito que se corre hace 50 años. ¿Qué vas a cambiar de Sí, un circuito que es el que es? Y las motos no son las mismas que hace 50 años. no, sí, tal Entonces, cual. es que no hay más, Y ¿me creo que entiendes? personalmente la primera vez en tantos años fue este año que vimos que, y fue en una carrera local, que alguien se cae por el precipicio de ahí de Lockett, Pero es pero como decir, mira, el único circuito que han intentado modificar más o menos ha sido el de Suecia y ha sido una porquería los cambios. o Suiza, Suecia. Suecia, Sí, eligieron Suecia, las S, esa, que lo único que hicieron fue agregarle 4 curvas en U así, que no hacían nada, que nadie podía pasar, que porquería. sí, 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 tal O cual. sea, no era la solución, sin duda, hacer eso. Lo único malo de Australia, bueno, la lluvia, las segundas mangas, sí, para MX2 le dio un Bueno, toque más de dramatismo y de mucho. confusión también, O sea, que ya me vas a explicar un poco cómo se vivió esa final de MX2.
Y lo otro que ahora lo vamos a discutir mejor, yo estoy de acuerdo con sus pros y sus contras de que se haya cancelado la segunda manga de MXGP, Mm. pero vamos un poco a lo que fue MX2, mucha polémica en esa segunda manga, ¿no? A ver, MX2 el problema está de que llovió de una manera que pocas veces se ve. O sea, tanta cantidad de agua en tan poco tiempo. Claro, había 12.000 personas mínimo en las gradas. Y claro, la gente quería ver motocross. Y el show lo tuvo. Que Porque, dicho sea de paso, Pablo, perdón que te corte, gente que esperó de seguro 24 años o un poco menos, pero décadas sin tener un gran premio de Australia. no, y además, luego que se terminó MX2 y no salía MXGP, la gente seguía estando en las gradas esperando. O Pero sea, y fue, estuvo mucho rato la gente esperando que se pudiera correr. Entonces sabía mal un poco por esto. Pero bueno, volviendo a MX2, eh, iba de vuelta el tema. En una vuelta era campeón Langenfelder, a la siguiente era de Wolf. en un O punto sea, llegaron a estar empatados, que eso le otorgaba el título a The Wolf por triunfos en mangas, que eh, siempre es lo que genera el desempate, al final pero sí siempre fue dije que una... hay que correr. Hay que correr. Sí, Ya hablaremos de Digan más tarde, pero mucha gente segunda compara ronda. lo de Digan con The Wolf y yo creo que no ha tenido nada que ver. Yo he visto, sobre todo la de la primera manga, yo de la segunda no lo he visto, pero la primera manga, al final, eh, The Wolf va por dentro y va afuera. Y entonces, yo si hubiese sido Langenfelder, frenas un poco, lo dejas pasar y te da igual que te pase. Si tú tienes puntos de ventaja y terminar detrás de él, te es igual. El problema es que Langenfelder salió agresivo desde el minuto uno a querer demostrar que podía ganar. Y cuando te Y estás ya jugando un título de esta manera, quizás no es necesario que ganes. hubo un poco de ego ya en los cronos el sábado, porque De Wolf se marcó la pole justo en la vuelta después que Langenfelder hizo el mejor tiempo. Fue una guerra ahí como de egos que cada uno quería dejar un mensaje. Ya se podía demostrar que ambos iban a por todos, independientemente, bueno, ni que hablar de Wolf porque tenía que ir a por todo, y Langenfelder, que tenía un poco de ventaja, de todas maneras lo demostró así. Y me llamó muchísimo la atención, que te lo comenté en su día, cuando Lucas Conen hace el mejor tiempo, Febre estaba en el paddock con sus mecánicos y decidió volver e intentar hacer la vuelta más rápida, que no lo consiguió, pero todos quedamos como, incluso lo charlé por un par de mensajes con Lorenzo Resta, sorprendidos de que haya tenido esa actitud, porque algo que hubiera salido mal y terminaba el título sin puntuar ahí. Puso en juego el título ahí. El dramatismo que le dio la lluvia al final creo que sirvió para que cuando Langenfelder cruza la meta, él no sabía si era campeón realmente. Y claro, al final imagínate la confusión de hasta que The Wolf, que había abandonado, terminó ganando el Gran Premio. Que eso fue mucho Porque, más confuso, ¿no? sí, porque al final te lo pones a pensar. The Wolf pasa por delante de boxes y la moto se le empieza a fallar. Fallaba muchísimo la moto. Justo pasan por meta los dos al mismo tiempo, él y Langenfelder. Y a la siguiente vuelta, cuando pasa Langenfelder, ya no está The Wolf y saca la bandera roja. Entonces, claro, cuentan la vuelta anterior. Entonces, en la vuelta anterior fue justo cuando pasan al mismo tiempo. Y era, Estaban quinto y sexto. claro, y The Wolf estaba por delante. Entonces, por eso gana el Gran Premio de Wolf. Hubo un Claro, momento que Guillem Farrés estaba en el podio y estaba ahí adelante también. también, sí. Y, o sea que si no pasaban al mismo tiempo, se hubiera contado la vuelta anterior. Por ejemplo, si pasaba de Wolf primero, con una cierta diferencia respecto a No, Langenfelder. porque en verdad en la carrera contabiliza que The Wolf terminó por delante de Langenfelder. O sea, no importaba la distancia. Al Sí, final no, pero digo, decidieron cortar por la situación de cómo estaba el circuito. pero sí que hubo quejas o una reclamación de Husqvarna, No, ¿no? Ante la yo no sé, confusión. yo creo que la reclamación no era exactamente de Husqvarna. O sea, Triumph se quejó, Yamaha se quejó, porque ellos dijeron, ¿cómo es posible que nuestros pilotos estuvieran corriendo y The Wolf, que había abandonado, termina ganando la carrera?
Pero Claro. claro, todo depende de cuándo se ha cortado la carrera. Y la carrera se había cortado a la vuelta siguiente de que habían pasado los dos y que la que de Wolf había abandonado. Claro, porque en todo caso, si no hubiera sido así, le daban el título de Wolf, ¿no? Si contabilizás cuando ya de Claro, Wolf es que venía fuera de los 10 primeros. si, sí, si hubiesen cortado antes la carrera, hubiese sido de Wolf campeón. Porque la Felder se había caído. Pero claro, yo creo que era una decisión muy difícil para la FIM saber Sí, cuándo cortar. Yo creo que de Wolf abandonara hizo mucho más sencilla la sí, decisión las cosas. de sacar bandera roja. Como Porque cobrar no penales depe- en la hora. claro, es como decir que depende de donde la saca es campeón uno u otro. Entonces, ¿quién decide quién es campeón? La FIM. Claro. Entonces, manteniéndose imparcial, claro, una vez abandona de Wolf ya está todo hecho. Y sacan bandera Sí, no, roja. no quisiera estar en esa situación, la verdad, de No, tomar la está decisión. clarísimo que no. Pero bueno, De Wolf se vio de que ya había abandonado. Entonces, para él, mira, ha ganado la carrera. He perdido el campeonato, eso sí. Sí, ya está. Bueno, primer título de Langenfelder, no está de más decirlo. Mm. Y el primero para Alemania desde Ken Rocks en 2011. Han tenido que ¿Eh? esperar bastante. Este es el tercer Y título más, para Alemania y el otro había sido en el 56 o algo así, o en el 60. sí. Muchos años Y, atrás. y bueno, y si hablamos de esperar, 10 años Mm. Febre esperando Mm. para su segunda corona. Hay que decir que es el periodo más amplio entre un título y otro en la historia de los mundiales. Nunca un piloto había tenido 10 años de diferencia entre Pero su seguro primer que título. ni en motocross, ni en velocidad, ni en nada. Seguro Sí, que es no, el... no, desconozco velocidad, pero sí, Mm. la verdad que es bastante extraño 10 Mm. años ese hueco ahí. Pero esto Eh, demuestra de que trabajando duro y haciendo las cosas correctas se puede llegar. que se le escapó. A ver, hay gente que dice que es porque había muchos pilotos lesionados, bueno, como quieran, él estuvo ahí, estuvo sumando puntos, ha ganado, Nadie se va a acordar de los pilotos lesionados, ¿eh? y si revisás temporadas para atrás, 2021 llegó empatado en puntos con Jeffrey Herlings a la última Mm. manga, Y con luego tuvo Geiser otro, ahí también. Estaban los luego tres tuvo otro, igual. sí, luego tuvo otro subcampeonato con Prado que ganó un montón de carreras sobre el final, pero ya le era muy difícil descontar. O sea, es decir, ha estado ahí en estos últimos años Mm. Febre en la lucha. Con pocos puntos, diferencia mínima, máxima, pero ha estado, me fijo si, bueno, me acaba de escribir Tommy, que ahora se conecta. No. Y si hablamos de esperar, bueno, 27 años Kawasaki, eso sí que se espera. A mí me pone contento por la marca, porque creo que es Mm. bueno para la industria en Claro, general. desde Macchio, ¿no? Que no salía Eh, campeón. Bueno, la no, clase sí, reina más. claro, si contamos con la clase Ah, anterior, Porcel fue el fue el último. 2006. Sí. Pero si vamos a lo que es la categoría reina de 250, hoy Mm. MX1, MXGP, Charry, Tortelli. No, Tortelli. Tortelli. Charly fue Vale, subcampeón. vale, Tortelli sí. en el 98. Y previo a Tortelli, en el 95, Stefan Evert. Mm. Y después de ahí han ganado carreras. Fue una medalla de bronce de Sail, ahora en esta nueva Mm. era. Y no mucho más. No, se les Barragán acerca. también pasó por el equipo. Me Han pasado sabe muchos pilotos. mal al lado B, por así decirlo, de MXGP, Lucas Koenen, que se mandó una temporada tremenda, su año rookie, ya hemos comentado Pero varias veces, empezó Suecia fue lesionado, su perdición. sí, sí, sí. Y que van a tener que seguir, Bélgica va a tener que seguir esperando por el campeón, desde Mm. 2007 que todavía no se ha dado el título con Steve Ramón, y Mm. lo tuvieron cerca, a ver si el Mm. próximo año sucede, que es increíble, Bélgica es posiblemente de los países con más victorias, con más, bueno, ahora están empatados creo que con Italia, pero con más títulos y sigue sin darse la coronación desde 2007. Mm. No sé si ya querés, bueno, hablamos un Sí. poco de féminas y ya lo metemos a Tommy. Bueno, que se conecte mientras y vamos hablando. Dale, ya le mando el link ahí. Estas cosas del directo, ¿eh? Sí, sí, ya Bueno, féminas. Daniela que vuelve a ganar otra carrera en Australia, ha estado impecable. Y Lotte que al final, una campeona habiendo ganado solo una carrera. Eh,
Se dedicó más a controlar sobre todo los puntos que perdió Daniel a principio de temporada y los que perdió Fontanesi en Holanda al final. No me estás Eh, escuchando. y, no, sí, que bueno, pero a ver, Van Drunen empezó lesionada, también Sí. hay que decirlo a eso, y ella ahora posteó hace poco que dijo que bueno, que sintió mucho dolor, que tuvo que lidiar con mucho dolor durante la temporada. Eh, Hay que decir que Van Drunen un poco se ha convertido en una especie de Hayden Digan, si se quiere, en féminas, ¿no? No se ha ganado mucho la simpatía, me No, parece. a la gente no le gusta, pero al final es verdad que ella pasó repitiendo, soy una piloto de 18 años con 2 títulos mundiales, nadie lo había conseguido antes, era un poco una situación un poco rara, pero ¿Tenés ahí, bueno, es la realidad. ¿tenés ahí el mail de Tommy? ¿Te lo paso? Sí, pero en segundo ponemos pausa y ahora Dale, seguimos. dale. Buenas, bueno, volvemos, ahora ya somos tres, dice que tres Lucas son mayoría. ¿Cómo lo ves, Tommy? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo va todo? Juan Pablo, Santiago, gracias otra vez por ¿Cómo la estás? invitación. Aquí mucho de qué hablar, eso sí. Tal La verdad cual. que bueno, veníamos justo hablando del final del Mundial de Motocross, pero bueno, igual no fue tan polémico como podríamos decir fue el de Supercross que dio muchísimo de qué hablar, ¿eh? Bueno, aunque sí vi, bueno, los highlights, lo más sobresaliente de la última fecha de Mm, MXGP y sí, las movidas de Kyle Wolf mm, con Lagenfelder, ¿no? sí. Sí Sí, sí. estuvieron duras también, ¿ah? También, Pero no fíjate que tanto. no, o sea, no tanto como Joe, digo, y Mm, Joey y Deegan, obviamente, mm, pero de todas maneras, o sea, me pongo a pensar, si Deegan le hace eso a Joe, yo creo que de todas maneras lo multan los 5 puntos. sí. En mi opinión, yo creo que sí lo hace el AMA. Entonces, para mí sí, sí, especialmente la segunda vez. Es que no he visto No, la no la segunda, primera vez. yo solo he visto la caída de la primera, de la segunda nunca la mostraron. La primera, Santiago, si la viste, me corriges, pero en la primera, básicamente se puso enfrente de su línea Sí. y Simon no tuvo dónde ir, ¿no? Entonces, ese es Mm. como que, ok, fair play. Pero cuando la segunda sí fue más intencional, lo miró, se movió y lo tumbó. Ahí Mm. sí yo creo que mínimo en los Estados Unidos el AMA lo hubiera multado. Claro, pero Aunque yo creo que aquí no entraron en polémicas porque como ya era campeón el otro, tampoco cambiaba mucho. Mm, Entonces yo creo que con el lío del barro y todo, al final, como salió campeón, nadie se paró a mirarlo eso, creo. Si hubiese claro. sido campeón de Claro. Wolf, igual sí que se hubiese reclamado. Pero hay que decir que en Sí, el sí. Mundial de Motocross yo no encuentro un momento en el que se haya multado un piloto por hacer algo así. Como ha pasado en el Supercross, bueno, como pasó la semana pasada cuando tiraron a Digan, pero esto es algo que han cambiado ahora en el reglamento, porque la más famosa de todas es cuando Osborne sale campeón en la última vuelta y ahí solo lo multaron económicamente. ¿A raíz de ahí cambian el reglamento para hacer por puntos o cómo fue? ¿Sabes lo que pasa? Es que ellos hacen como un sistema de puntos. Lo haces una Mm. vez y te vamos a poner en... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Te ponen como un Cuarentena. warning. Ah, sí. Sí, sí, exacto. Y te dicen, ok, si lo haces otra vez, te multamos. Nada más creo que para lo de Osborne, no sé si cambió el reglamento, pero si fue la primera vez que lo hizo en la temporada, Mm, te multamos unos $5,000 y te ponemos en un warning, ¿no? mm, Pero Deegan ya tenía el problema con lo que pasó con Davis. claro. Entonces él ya no podía hacer algo con Joe porque si no ahí sí lo multaban por reglamento. Y pero pero hubo lo también, hizo. puede ser una multa económica, también a Digan, ¿o no? No sé si fue una multa económica. Si fue una multa económica, creo que la pagó con su tarjeta de crédito y ya se olvidó de ello, pero definitivamente fueron los 5 puntos del campeonato mundial. Sí. Yo creo que he visto hoy una entrevista a... ¿Quién fue? A Sanciarulo, Mm. donde comentó que él creía que se tenía que haber sacado bandera negra, porque había dejado de competir
para solo dedicarse a intentar tirar a su contrincante. Yo estoy de acuerdo con eso. Mm. Yo estoy de acuerdo con esto. O sea, lo que hizo estuvo mal. Honestamente, hablando calzón quitado, como dicen por Mm. ahí, eso es una falta de respeto a los competidores y al peligro que ya es el deporte. Mm. O sea, llegas, lo rebasas, trates de jugar unos juegos, ok, pero desacelerar, dejar que te pase, tumbarlo. ¿Qué pasa si es que el que se rompe la clavícula es Joe, no Deegan? Mm. ¿No? Eso está mal. No, ya estamos o ya participamos en un deporte tan peligroso que para que uno de tus competidores, una persona que está contigo en el partidor, que pues quieras o no ha vivido las mismas experiencias que has vivido tú, trate de hacerlo más peligroso todavía, se me hace una falta de respeto. Yo creo que al final es que dejó de competir. Es que yo lo digo, en todos estos días han salido imágenes de otras batallas que ha habido en la historia del Supercross, que han sido muchísimas. Eh, Parecida, pero igual no llegó a tanto el día que Toma con Danchi luchaban en la última carrera. Pero creo que nada fue con tanta alevosía como esta vez. O sea, ha habido momentos como el de Osborne o otros de ir violento, intentando, pero aquí era, ya me olvido de la carrera. Mi única meta es, da igual que tenga que ir a 2 por hora, pero yo tengo que hacerle caer como sea. Entonces, quizás porque nosotros no somos competidores, pero hay gente que lo sale a defender diciendo "Es que por 1 millón, bueno, medio millón creo que ganaban ellos, todo vale. Pero quizás no todo vale en el deporte. Y quizás el AMA debería entrar, aunque haya perdido, meter un poco más de que un warning para la temporada que viene. Algo que marque una línea diciendo, esta línea que ha pasado no se puede volver a pasar. Sí, creo que sí hay una distinción en lo que hizo Osborne y lo que hizo Deegan, ¿no? Y creo que Sincero habla muy bien de eso, de que al final del día es la última curva, no lo vio venir Sabachi, ¿no? Sabachi estaba en su propio mundo y no se daba cuenta que alguien le estaba metiendo en la moto Y por venía, dentro. venía súper lento Sabachi esa vez. Sí, sí, una persona que está más, sabe más sobre lo que está pasando atrás de él, o sea, sabe sobre sus alrededores, se da cuenta que hay un piloto que viene con todo por dentro. Él pensó que ya había ganado el campeonato, básicamente, en ese momento. Y es una movida que puede hacer la diferencia. Aquí Deegan hizo 5 o 6, ¿no? Que era intencional para tratar de tumbarlo y pues lo puedes hacer daño, ¿no? Así que ese es el, para mí ahí es donde la línea está, es cuando intencionalmente, como dices en Cerelo, desaceleras y tratas de tumbarlo y hasta cierto punto tú no sabes lo que vas a pasar. Nunca quieres hacer daño a otra persona, pero pues mira en qué deporte estamos. Entonces ya esa es la línea que no puedes cruzar, en mi opinión. Y sí, Juan Pablo, tienes razón, o sea, yo no me sorprendería si el AMA se sienta y dice, ok, vamos a ver cómo podemos lidiar con una situación así. ¿Te sorprende también, Tommy, cómo se desmoronó un poco la imagen de Deegan, de que estaba como un ídolo allá arriba y ahora con esto y algunas declaraciones que ha hecho, Es que quizás las a él no le declaraciones importa que ha nada, hecho pero después diciendo, yo nunca me ha ganado y me ha ganado ahora porque me rompí la clavícula, cuando diciendo, tú ya has perdido el campeonato, tu clavícula fue un extra que ha pasado después. pero digo, ¿no te parece que ese personaje, porque tengo entendido, hay gente que lo ha conocido en persona a Deegan y parece que es muy bueno, puedes dialogar con él súper bien, por ahí se encienden las luces, ¿no? Luces, cámara, acción y me pongo el disfraz de otro personaje, como pasa en todos los medios o deportes, pero como que se ha excedido un poco, o el personaje lo ha consumido hasta cierto punto también a Deegan. No sé cómo maneja esto. Mira, yo creo que el personaje es igual, nada más uno es con un casco y el otro es sin casco. O sea, yo creo que realmente Deegan se transforma cuando se pone el casco y eso es lo que lo motiva. Es ganar, es el dinero, lo que sea. Él lo ha dicho. Eso es lo que me motiva. Cuando la gente me dice que no puedo hacerlo, eso es cuando más me motivo, ¿no? Quiero comprobar a todo el mundo mal y nadie, la verdad, piensa que él no va a ser un campeón o es un gran piloto, nada más que él crea esa historia en su cabeza para motivarse, que pues muchos atletas muy buenos en la historia de cualquier deporte hacen lo mismo, ¿no? Pero sí, definitivamente
esta persona que ha creado en este momento, pues no le funcionó. Creo que aunque en el escenario que él tumba a Joe y gana el campeonato, de todas maneras hubiera perdido muchos fanáticos, especialmente, y de hecho estamos hablando sobre esto en nuestra junta de transmisión, con Ricky, con James, estamos preparándonos para la transmisión del sábado, y el problema también es que Joe es una persona que todo el mundo ama, ¿no? Entonces se va a echar a más personas encima de él porque no es que no sé, a lo mejor hay personas, no puedo pensar en una ahorita, pero que más controversiales, ¿no? Que, bueno, pues Claro. digan contra otro piloto que dices, bueno, ok, Costa tiene fans, Freeze. no tiene fans. Freeze, sí, un ejemplo, creo que ahí se celebra a todo el mundo, pero no, Joe, todo el mundo ama a Joe. O sea, puedes amar a Deegan, pero si amas a Deegan también vas a amar a Joe. O sea, nadie tiene nada malo decir sobre Joe. Entonces, pues, hacer eso contra un piloto que se ha vuelto muy popular en los Estados Unidos y con los fanáticos de SMX es complicado, y creo que por eso estamos viendo la reacción también, no solamente de los fanáticos, pero también de la gente de la industria, porque hasta la gente de la industria le gusta a Joe. Claro, yo creo que el contexto es muy importante, porque volviendo al ejemplo que tenemos de lo que fue Osborne y Sabachi, mucha gente también hasta el día de hoy sigue celebrando y defendiendo lo que hizo Osborne, porque era camino a su primer título, y si quien conoce la historia de Osborne sabe que fue un luchador desde el día 1, que luego se fue a Europa, que hizo mundiales, que volvió, estuvo como privado, como no privado, hizo todo un trayecto enorme, y creo que esa era la oportunidad de su vida, la aprovechó, se tiró por el interno. Entonces la gente, al tener todo eso en cuenta, lo celebra más. Y creo, corríjanme si me equivoco, si Joe Shimoda hubiese, en una sola maniobra, hubiera tirado a Deegan, la gente lo hubiera celebrado, así como celebró cuando Kitchen le fue con todo a Deegan. Porque Deegan, en este personaje que ha creado, genera que la gente celebre que esté perdiendo, que lo tiren al suelo, o situaciones así. Ha dividido las aguas, me parece. No sé cómo lo ven ahí. Depende del contexto también. Bueno, o sea, de acuerdo, nada más que sí voy a decir que lo que pasó en St. Louis, o sea, yo no celebro lo que hizo Kitchen, por ejemplo. O sea, Kitchen, yo tengo esto de decir malo sobre él. O sea, a mí me cae muy bien, tengo una buena relación con Kitchen, pero ahí no había un pase, o sea, para nadie, ¿me entiendes? Y ahí no solamente fregó su carrera, pero también la de Deegan. ¿Para qué, no? Entonces, o sea, digo, hay relación X, Y, Z, pero si nada más hablas sobre la movida como tal, no creo que fue muy celebrado lo que hizo Kitchen, porque pues la movida como tal no fue algo correcto. Ahora, se celebra un poquito más porque es Deegan y hace la cosa interesante, pues puede ser, pero pones hasta a Joe haciendo una movida así, la gente no creo que va a decir, no, estuvo bien, porque aunque sea Deegan o no, también se trata de ver la movida y qué hay por ganar también, ¿no? Porque si fuera para la victoria, en la última vuelta como hizo Osborne contra Sabachi, pues ahí sí todo vale, ¿no? Claro. Sí, por eso el contexto, digo, es importante de cómo van más o menos las cosas. El tema es que no le vaya a perjudicar. Bueno, él ahora ha cerrado un acuerdo con Fox millonario de, no sé si a la gente dice 10 millones de dólares, y Yamaha seguro que le ha pagado muchísimo por subir a la 450. Y claro, quizás esto también le puede afectar en un futuro, cómo lo ve la gente, porque hoy en día las marcas pagan mucho por la cantidad de gente que mueve, digan, pero claro, con reacciones así, también mueves mucha gente que te odia, y entonces quizás eso crea una mala imagen, que quizás las marcas no quieren estar involucradas en esto. No sé, Deegan es impresionante la cantidad de gente que jala. Y Juan Pablo, también sabes, la gente se olvida bien rápido. O sea, Claro, sí. Deegan se sube a una 450, hace una Cuando buena llegue la carrera. primera lucha con Jet Lawrence y empiecen a luchar los dos, la gente ya se habrá olvidado de lo que habrá pasado. La gente se olvida. Bueno, Y a al ver, final del día mueve demasiado, Deegan. Jason Lawrence fue adorado, a pesar de que era arrestado, de que
tenía un montón de problemas y la gente lo adoraba igual y hasta el día de hoy, aunque creo que Jason Lawrence ahora debe tener 36 años, una cosa así, la gente lo sigue queriendo y fue un desastre, por así decirlo. Incluso hay una foto muy famosa que está en una carrera con una tobillera porque había sido arrestado unos días antes, pero es como caiga a la gente. Hay personajes que no deberían de ser queribles o algo, o lo plantean tan bien que se ganan el cariño de la gente, o aunque sean todo lo contrario, el antihéroe del atleta perfecto, por así decirlo. Creo que un ejemplo fue en su momento la lucha en Supercross Webb Sexton, no por maniobras así, sino por cómo Sexton era el atleta ícono y Webb un poco desentrenado, incluso lo veían siempre despreocupado y la gente se sentía más identificado, le gustaba más Cooper Webb también, ¿no? Hay un poco de cómo se plantea el personaje y ver si la gente lo prueba o no. Y creo que Digan quizás se sale con la suya y termina vendiendo mucho más de lo que está vendiendo, ¿no? Se va a salir con la suya. Tiene una imagen demasiado grande. No hay un piloto, yo atrevería a decir que, pues creo que es cierto, que venda más motos que Digan ahorita. Olvídate cuando suba la 450, pero ahorita no hay un piloto que se vende más, pero solamente por la audiencia que tiene en YouTube y redes sociales. La gente, o sea, muy pocas veces, Jet Lawrence, su audiencia, quieras o no, nace de las motos. La audiencia de Digan no nace de las motos, nace de YouTube. Entonces, hay muy pocos pilotos, y eso que es jovencito, que pueden realmente expandir el deporte y decir, yo voy a montar una moto, voy a comprarle a mi hijo una PW50 porque le gusta Digan en YouTube, ¿entiendes? Especialmente en la época y cómo pues, la gente consume información y videos ahora. Y pues por eso mismo es... Y a pesar de todo que la gente se olvida rapidísimo, yo creo que su audiencia nada más va para arriba. ¿Crees que estarán las naciones? Ya creo que pasó por el Está quirófano. operado. Sí. Ya está operado, pero ¿alcanzará para las naciones o no? No sé, así he escuchado historias de que la gente sí corre después de 2 semanas de verse operado la clavícula. Pero no creo que va a ser algo para perjudicar su Porque temporada. Pablo, capaz que entendés mejor ahí. Él tiene que pasar por una revisión médica. Sí, pero bueno, yo he visto correr a Jeffrey 3 días después de operarse. O sea, el problema está, ¿qué gana Digan corriendo las naciones en esa situación? Yo creo que se perjudica más si algo sale mal para la temporada que viene, que empieza ya, que sí, si sale bien y gana, va bien. Pero yo creo que tiene más que perder y yo creo que Yamaha no creo que le vaya a aceptar esto. No, y a mí me parece que con las ganas que tiene de ganar, con el ego que tiene, él no va a salir a sumar puntos para su equipo. Él va a querer salir a ganarle a las 450. Y ahí creo que puede ser, o puede salir muy bien, o puede salir totalmente mal. Y como decía, afectar para el próximo año. Yo creo que el tema está de que, de una cosa que Estados Unidos siempre ha tenido muy buenas naciones, que ha trabajado muy bien como equipo. O sea, al final todos los americanos que van a las naciones son superestrellas, pero cuando llegan ahí, no sé si De Coster posiblemente tenía mucho que ver en esto, pero trabajaban como equipo. Tú veías al de 450 que se estaba peleando Danchi con Stewart ahí y llegaban y hablaban de esta trazada, esto. Y yo no sé si Digan sería capaz, con el ego que tiene, un poco de trabajar también por el equipo, como creo que es diferente a las situaciones anteriores. Me parece a mí. No sé cómo lo ven ustedes, bueno, sobre todo tú, Tommy, que estás más en contacto con todo. ¿Cómo era el ambiente del equipo? Digan no tiene una fama de ser amigos de todos sus coequiperos. O sea, justo de hecho estamos hablando mucho de eso igual en las juntas de la transmisión. ¿O qué pasa si es que está Nate Thrasher primero o está, no sé, Anstie no le fue muy bien enfrente de él? ¿Va a ayudar a Digan para el campeonato o se va a ver con la suya? Pues la verdad, honestamente, no es que van a hacer algo para perjudicar la carrera de Digan, pero nadie le quiere hacer ningún favor.
Y esa es la reputación que tiene entre la industria con sus coequiperos. No es que sea enemigos de todos, pero no es que tiene una relación muy buena con sus coequiperos. Pero en mi opinión, eso no significa que va a tener una mala relación cuando llegue a Motocross de las Naciones. Porque, o sea, por ejemplo, Sexton tiene también una fama de ser pues mala onda con sus coequiperos, pero tiene una fama de ser muy en lo suyo. Se centra más en él. Él es una persona que nada más se pone alrededor de sus amigos y ya. O sea, no deja a mucha gente entrar a su círculo. Y de todas maneras, cuando llegamos a otras naciones, pues él y Eli se llevaban súper bien y se ayudaban y platicaban y todo. Deegan es un personaje muy distinto a Sexton, pero me gustaría pensar que en esa situación sí a lo mejor cooperaría más, pero tampoco me sorprendería si es que dice no me importa porque yo quiero ganarte a ti, Sexton, yo te quiero ganar a ti, Tomac. No, eso tampoco me sorprendería. ¿Sexton también descartado para las Naciones o no? Sí, yo no sé, pero si tendría que adivinar, sí, honestamente no sé, pero se golpeó la cabeza. Esa caída sí me asustó mucho porque estaba ahí tirado vuelta tras vuelta tras vuelta y Sexton es un camión y normalmente rebota, ¿no? Parece que está hecho de goma, pero no para nada y creo que sí se golpeó duro la cabeza y yo creo que no va a correr. ¿La caída la moto tuvo algo que ver en la caída o no? ¿No sabes? ¿En qué sentido? Si fue alguna falla mecánica, algo... No. Por ejemplo, en Ironman él tuvo una caída que fue culpa de la moto cuando la moto se rompe. Y hubo polémica por eso. Sí. No, eso creo que fue un error 100% suyo. Digo, si es que él te dice, no, hice un ajuste con mi suspensión y por eso la moto me botó de punta, lo que quieras, pues ok, eso puede ser. Pero más así como tú dijiste, como Ironman donde no tenía freno trasero, no creo. Porque ya la caída de Ironman había dejado un poco las cosas delicadas, me parece, entre él y KTM, ¿no? Muy. Y ya creo que ahora, bueno, salió que los dejó de seguir a KTM, no sé si viste, está la captura por todos lados. Bueno, ya si no corre Naciones, ya no corre más con ellos, definitivamente. Entonces, con esta caída encima y las Naciones están de pronto ahora, quizá lo más común sería que no sé qué opinaba la gente, Tommy, allí, pero yo mirando la transmisión me daba la sensación de que era un circuito muy rápido, demasiado rápido en algunos sectores, que si desde la televisión daba la impresión de que había partes que daban miedo, me imagino que estar ahí en persona daría mucho. Es que iban demasiado rápidos. O sea, era como ir a fondo en un supercross, porque, o sea, sí que es super motocross, es como, pero me daba la sensación de que la velocidad media debería ser altísima. A mí también me pareció lo mismo, pero lo que hace la pista complicada o lo que hizo la pista complicada, sí, obviamente es que era una pista muy rápida por el diseño, pero también el terreno tenía una base bien dura y es una base muy engañosa donde la moto te puede tirar, te puede sorprender en cualquier momento. Entonces, cuando tienes esa mezcla donde, por un lado, tienes un terreno muy resbaloso, bien complicado, donde las velocidades son muy altas, pero la tracción es muy baja. Entonces ahí es cuando la moto empieza a patinar, se te empieza a ir la llanta delantera, pero tienes que seguir empujando y tratar de atacar las curvas. Entonces es como que un balance muy difícil. Y encima de todo, el diseño está muy, en mi opinión, más del lado de motocross que de supercross. Eso son condiciones muy complicadas y por eso creo que vimos tantas caídas, 100%. Es que te digo, yo lo miraba y daba miedo, ¿eh? De verdad que pensaba. Había una parte donde Tomac pasa a Hunter, que Hunter toma el interior y Tomac por fuera, y que luego llegaban en un salto, llegaban rapidísimo, que tenía que hacer yo pensaba, que es súper difícil esa parte. O sea, es tan fácil cometer un error. 100%, y tienes que entrar parado, y cuando estás. También son los ángulos, ¿no? Porque es una pista, bueno, lo han hecho una pista de cero en un dragway, ¿no? Es como un autódromo, pero para hacer una pista larga, en esas condiciones tienes que crear ángulos, ¿no? Entonces, vamos a decir, las rectas fluyen así, y luego entran un salto, y luego... Entonces, nunca estás derechito.
Y si no estás derechito, las llantas están un poquito dobladas porque estás doblando y acelerando a velocidades muy altas. Ahora agrégale que está resbaloso el terreno, tienes una base muy dura, entonces estás yendo a velocidades muy altas mientras la moto está al hilo de perder tracción. Entonces, esas sí son condiciones muy complicadas porque lo que como piloto lo que sientes es que la llanta delantera está al hilo de que se te vaya en casi todo momento y vas hecho la madre, ¿me entiendes? Estás al tope. Entonces, eso sí son condiciones peligrosas y complicadas que, bueno, ahí es donde Jet Lawrence es muy bueno. Jet Lawrence es bueno en todo, pero cuando las cosas se ponen muy técnicas, él tiene un sentimiento con la moto para mí mejor que cualquier otro piloto. Y Eli Tomac, porque históricamente él es muy bueno en esas Se condiciones. pone huevos. Toma porque va así, le da igual cómo es el terreno. Es la diferencia. Es que tú ves a Jet Lawrence y parece que no fuera rápido. O sea, va siempre parado, todo bajo control. Y toma que es al revés. Yo voy así, da igual la curva, el salto que venga, pues siempre voy a seguir con la 450 así. Que Es da más esa prolijo. sensación. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero claro, luego ves a Jet que viene desde allá atrás y parece que va fácil y va girando más rápido y te va recortando y te va recortando y te va recortando. Es que debe desesperar un poco también, ¿eh? ¿Qué pensaron ustedes de la carrera de Jet Lawrence en la segunda manga? Porque yo tenía una plática con mi familia, más que nada con mi papá y mi tío, que yo siento, él cortó la distancia tan rápido con Eli Tomac, que yo creo que fue tanto como se pasó 3 o 4 vueltas diciendo, ¿le quito el título a mi hermano o no le quito el título a mi hermano? O sea, no quiero decirlo de esa forma porque suena mal, pero de la manera de que de una vuelta yo estaba narrando y yo dije, oye, a mí me parece que Jet nada más no tiene la velocidad en esta carrera, que es la primera vez creo que en mi vida que he visto eso o lo he dicho al aire. Y de repente, en 2 vueltas, lo alcanza. Y no solamente alcanza a Tomac, pero lo pasa cuando él quiere. O sea, claramente traía un 5% más que nadie más en la pista traía. Entonces, no sé si ustedes... ¿Qué opinión tienen ustedes? O sea, si también como que si es que piensan que él llegó un momento donde dije, pues ya, voy a ganar. Que a mí me dio esa sensación, sobre todo, hay una imagen cuando termina la carrera que se pone a consolar al hermano y como diciendo, quizás no debería, porque al final siempre le gana y el hermano siempre está ahí y siempre está cerca, pero al final no ganas nunca. Es como Marc Márquez y Alex Márquez. Está muy bien Alex, pero el que gana siempre es Marc. Entonces, yo creo que Hunter ha evolucionado muchísimo como piloto, pero es que su hermano es imbatible. Entonces, Siempre se dijo también en su momento que el fichaje de los hermanos Lawrence fue más que nada por Jet que por Hunter en sí, también. Que vieron más talento en Jet que el más pequeño. Es que siempre fue así. Sí, y pescaron a los dos. es que yo me acuerdo en el europeo, iba, si tenía 14 años con la Suzuki, 4 tiempos que ya ni Suzuki estaba en el mundial, y hizo podio en el europeo cuando era una ratita pequeñita. O sea, pero además que luego cuando fue a Estados Unidos ha crecido exponencialmente el talento hasta llegar a lo que es ahora, que o se retira o se va a aburrir de ganar y romper récords realmente. Bueno, es espectacular su pilotaje y de la forma de que controla carreras, su inteligencia encima de la moto para mí es algo que no hemos visto nunca, porque o sea, obviamente tiene el talento, eso me queda claro, James Stewart también tiene el talento, pero Jet tiene una inteligencia encima de eso que yo creo que esa combinación nunca la hemos visto. Y sí, o sea, va a depender de él, de que encuentre cómo motivarse o que otros pilotos realmente suban de nivel. Ahora, lo que a mí me ha sorprendido y a veces tienes que como que pensarlo un poco porque siempre es muy fácil decir, no, pues siempre sabíamos que iba a ser muy bueno, pero era muy bueno en la 250, pero no era así de bueno. O sea, era muy bueno en la 250, pero pensar que él iba a llegar y dominar de esta forma, yo no me lo esperaba.
No gustó Yo justo he tampoco. visto una imagen de Ferrandis luchando cuando en una carrera con él. Bueno, yo estuve en esa carrera en la que se cae después de los hoops, justo estaba Y ahí en el tenés estadio. la foto también, Tengo la cuando foto desde estabas. lejos, sí, sí. Y piensa, sí, pero Ferrandis también era bueno en 250. Y ahora Ferrandis ni lo ve. O sea, hay tanta diferencia entre uno y otro. O sea, Bueno, pero lo de Ferrandis también que era mayor que Jet ahí. Yo creo que fue con mucha experiencia bueno, también era su primer año MXGP. o segundo de Jet. Sí, de MXGP venía con mucha experiencia Ferrandis y también que creo que no ha llegado o hizo lo que pudo, en parte por su actitud también, ¿no? Que luego le cuesta. Él tenía muchos problemas, nunca se llevó muy bien con la Con gente del ningún otro equipo. piloto. Sí, sí, sí. No, y con gente del equipo también. Mm, Nunca terminó de cuajar una buena relación. Y ahora está en un equipo que, bueno, el año que viene va a Ducati, quizás vuelva a ser un poco más mm, competitivo, pero mm. sí, Si tiene sus vemos, años también si y sus vemos cómo va lesiones. la Ducati este año en MXGP, no sé si va a ser muy competitiva en Supercross, ¿eh? Tiene que cambiar mucho, ¿eh? ¿Va mal la Seguimos. Ducati? Habla con los pilotos. Yo trabajo para ellos, no Contale, puedo decirle mucho. contale a Tommy la anécdota de cuando te lo cruzaste a Seward. ¿En dónde Seward se fue? quejaba de que en Lommel, de que El hombre. no escuchaban a los pilotos. Pero el problema que hay este año es que hay un divorcio entre pilotos, equipo y Ducati. O sea, Ducati no quiere saber nada del equipo que lleva ahora el mundial. Los pilotos no quieren saber nada del equipo tampoco. Y entonces es como una guerra interna que ha hecho que todo Mm. vaya muy mal. O sea, por lo que tengo entendido, el año que viene el equipo será Wilbo, el equipo Ducati, pero el equipo que está ahora, que es el Madi, todos sus mecánicos se van del equipo, no quieren saber nada con el equipo. O sea, tiene que buscar todo. Supuestamente será equipo Honda el año que viene en 250, pero no tiene mecánicos, no tiene nada. No, no ha ido muy bien este año, la verdad. A pesar de que he conseguido 2 podios. O sea, que tampoco está nada mal para ser una moto que es un prototipo, que no tiene ningún No. tipo de desarrollo todavía. Pero veremos cómo va. Y luego, Tommy, de Jorge, ¿qué se dice? De Jorge Prado. Pues nada, nada muy estelar que digamos, Mm, honestamente. Yo creo que, digo, obviamente no es oficial, pero mm, y honestamente no sé, no tengo confirmación, pero creo que todos mm. ya sabemos que no va a regresar con Kawasaki, que va Bueno, a lo ir ha con dejado de KTM, seguir lo más también. probable. Ah, bueno, pues ya estás. Ahí está, ¿Cómo, las redes sociales te dicen todo. tutorial de cómo detectar un divorcio marca piloto, ir a los seguidos y ya está. Hoy justo me lo han pasado hace un rato, de que mostrando la cuenta y que ya no lo seguía. Eh, Esa es la manera más obvia de decirle a todo el mundo Que ya no que está con cortaste con tu ellos. novia. Sí, que cortaste con la novia, nada más que la dejaste de seguir. pero, pero mira, o sea, no terminó bien la cosa, especialmente con Iron Man. Ves que Jorge es un piloto con tanto talento, con tanta velocidad, que no clasifica para un main event. O sea, tú pones a Chase Sexton, o sea, no sé qué pasó ahí, ¿me entiendes? Pero tú pones a Sexton o a cualquier piloto en los top 5, RJ Hampshire en una moto stock. Y te lo digo de una persona de afuera, ¿eh? O sea, obviamente Jorge puede venir aquí y decir su perspectiva, no pasó esto, ok. Pero así es como lo ve la gente. No, Tú yo pones, hablé con ellos y yo tengo la explicación dada por ellos. Ellos dijeron, sale a la primera vuelta y cuando estaba terminando de dar la primera vuelta se le cae la maneta porque no la habían apretado. Entra a boxes. Eh, el- no le habían hecho el sac de la suspensión. Entonces tiene que volver a entrar a que le ponga la suspensión estos. Y se terminó los primeros entrenos. Y en el segundo dice que siempre espera al final para hacer la vuelta rápida y que salió una bandera médica y no la pudo tirar. Una vuelta rápida. Eso fue son que las explicaciones son que que dieron 15 minutos, ellos. 10, 15 minutos, o Eh, sea, son como 10 minutos que realmente tienes porque los primeros 5 se te van en la primera vuelta. eh, Mira, pero es una, o sea, hace una vuelta rápida en 20 mm, minutos o en media hora. O sea, lo ves de afuera, hay una vuelta. Jorge, especialmente Jorge Prado, mm,
es capaz de hacer una vuelta para quedar 25º. Sí. Es muy difícil quedar fuera de los 40. Entre los 36 seguro. O sea, claro, o sea, tiene un nivel que él se sube a una moto stock. Él corre Kawasaki, el día de mañana se sube a una Yamaha stock, ¿ok? Y creo que él puede sacar una vuelta decente para llegar entre los 36 más rápidos. Entonces, o sea, no sé qué pasó ahí, pero ponte que sí haga todas las razones del mundo. De todas maneras, creo que es una indicación de que la relación no estaba muy buena, ¿me entiendes? O sea, como que aunque sea muy válido de que no clasificó, de todas maneras, que no haya clasificado un piloto de tanto nivel, de tanto talento, creo que indica que pues ahí quedó la relación con Kawasaki, ¿no? Supuestamente tengo entendido que el detonante también, o si mirás carreras para atrás, Prado había mejorado muchísimo y había declarado que iban por buena dirección en cuanto al setup de la moto. Pero se comenta, entre tantas teorías, conspiraciones, de que surge el rumor de Tom Vial volviendo a Europa y eso deja una plaza libre en KTM o una tentativa para ir. Y que a partir de ahí, como empiezan los rumores, la posible relación Prado-KTM, de volver un poco a sus raíces, al parecer hubo ya una tentativa o una charla en el medio entre Prado y KTM, y esto Kawasaki no se lo tomó muy a gusto y empezó un poco los pasos para atrás, por así decirlo, los problemas, las puestas a punto. Prado se quejaba mucho de que al final en vez de avanzar iban para atrás. También puede ser un poco eso. De ser así, igual Kawasaki me parece una respuesta un poco tonta, ¿no? Porque a no ser que el contrato ya estuviera cerrado. Lo raro es, ejemplo, todos vimos que estuvo entrenando con Charrit, en un momento estaba con él en las carreras, pero de repente desapareció también. La verdad no sé nada sobre esa relación. No sé nada sobre esa relación en particular. Te voy a decir que, o sea, yo soy muy amigo de Sexton. Yo vivía antes en Claremont, así que hay un grupo de amigos que Sexton es uno de ellos, y desde que él, obviamente todo el mundo sabe que Sexton se va a Kawasaki. Si es que no sabes, pues se va a Kawasaki. Y desde ahí él me decía que Kawasaki no iba a soltar no quería irse a Kawasaki, te decía. Él está contento. Él de hecho está muy contento de irse a Kawasaki, aunque lo estaba fastidiando. Le digo, oye, no se ve muy bien la moto, ¿no? Pero no, él está muy contento. Pero él me estaba diciendo desde entonces que Kawasaki no iba a soltar a Jorge a lo menos de que le den a Sexton. Entonces, yo tuve toda una plática con Sexton sobre porque esto fue antes del playoff, y yo le dije, estás loco por querer irte antes de los playoffs. Y él, pues que no estaba súper contento con la KTM, que no lo ha estado en 2 años. Él estaba como que no, que se me podría ir bien con una Kawasaki. Bueno, eso es otra conversación, ¿no? Pero que pues ya la verdad no importa. O sea, que hubo un momento, perdón que te interrumpa, Tommy. Estuvimos muy cerca de ver a Sexton debutar con la Kawasaki en los SMX. Mi punto en decir eso es que había plática entre pilotos y en la industria de que sí, había un rumor o una conversación de que a lo mejor iba a haber un intercambio desde antes de SMX. Eso es a lo que iba. El problema es que lo que yo he oído es que el mayor problema que tiene es con Monster. Que Monster es la que ha dicho, a nosotros nos es igual, hay un contrato y lo tienes que cumplir. Y creo que ese es el mayor problema que hay en el momento entre Jorge y Monster, porque dice Kawasaki al final encontrará la manera de romper, viene Sexton, pero el problema es ese respaldo, claro. Claro. El problema es además que, claro, también es verdad de que hubiese sido muy malo, o sea, en ese intercambio, si Kawasaki le da la moto a Sexton, imagínate en el playoff, y lo hubiese hecho bien, Jorge hubiese quedado mal parado. Y si Jorge se hubiese subido una KTM y lo hubiese hecho bien, Kawasaki quedaba mal parado. Entonces había como muchos riesgos para las marcas que quizás no eran necesarios o que quisieran tomar. No, eso no iba a pasar. Y no iba a pasar por exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Ninguna marca podía realmente ganar por eso, porque o al final del día o KTM pierde porque
Sexton se va y le va bien en la Kawasaki, Sí. ¿no? Y tiene a Jorge que, pues, no sé si vaya a competir contra Jet para ganar el campeonato. Entonces, como que KTM, ¿qué realmente va a ganar con turnar en este momento? No es decir que Jorge puede llegar a ese nivel, claro que puede, pero en ese momento no es muy probable de que llegue y sea el nivel de Sexton, o sea, en una semana, ¿no? Entonces, no había nada que ganar para ninguno de los. Era de muy los difícil que fabricantes. se hiciera. Era muy difícil. Muy difícil. Sexton ya... Ahora les hago una pregunta a No, ustedes. ¿Qué perdón, piensan? Tommy, quería cerrar una cosa antes que preguntes. Sexton, bueno, Kawasaki, ¿y quién podría reemplazar a Prado? Esa era mi pregunta. ¿Quién va a reemplazar a Prado? Esa era mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién va a reemplazar a Prado para ser el coequipero de Sexton? Yo pensaba Marchbanks, pero ya renovó con Pro Circuit. Kitchen me parece que tiene todavía para dar en 2,5. Freeze no, porque ya firmó con Stark. No, eso es broma. Pero honestamente no sé. Pero de seguro será un piloto de 250 que suba o no. Yo escuché en algún momento rumores de Roxen. Escuché rumores de Tomac. Escuché que Tomac no podía salirse de porque no ha firmado, o bueno, cuando la última vez que yo escuché es que me habían hablado sobre esto, es que Tomac tenía no sé cómo se dice en español, pero un letter of intent, ¿no? Una carta de que quieres firmar con este equipo, pero no es un contrato como tal. Y es muy difícil salirte de una carta diciendo que quieres firmar con este equipo. Entonces, básicamente es como una oferta que te dan primero los equipos que dices, ok. Como un embargo, ¿no? Algo así, ahora me salió la palabra. No, sí. Pablo. Sí, yo esto lo escuché de lo de Tomac Kawasaki. Yo había escuchado que Tomac había dicho, si Jorge va a KTM y queda esa moto, prefiero ir a Kawasaki que ir a KTM. Sí, eso es lo que también había escuchado yo, pero también escuché que no podía salirse de ese letter. Era como un precontrato que casi es una obligación de tener que ir allí. Exactamente. Entonces creo que eso es lo que escuché de Tomac. Roxen también lo escuché como una posibilidad, pero el problema es que Roxen ya está de salida y al parecer está muy contento con Suzuki, el equipo y todo. No, y que una cosa sobre Roxen, quiero agregar, que ha hablado con Suzuki directo, Suzuki Japón. Suzuki Japón ahora tiene más interés que lo que venía teniendo. Y hablando con el padre de Lorenzo Locurcio, me dijo que entrenan juntos en Moto Sandbox y que hace apenas unos días estaba Roxen rodeado de japoneses, todo de Suzuki, con computadoras, o sea, super factory, que preparando la moto para el año que viene, que Suzuki va a poner mucho más apoyo de lo que estaban teniendo para la próxima temporada. Así que lo descarto para Kawasaki, porque él habló directamente con Suzuki Japón para tratar de ampliar los equipos, de ampliar toda la estructura. Y ojalá vuelvan al Mundial también en algún momento. Pues en ese caso, entonces esa es información más reciente de lo que tengo yo. Entonces yo diría que pues Roxen ya no está en la mesa para Kawasaki. Eso nos deja con Kitchen o Marchbanks, que en mi opinión Kitchen sería un mejor piloto en la 450 que Marchbanks, especialmente en Supercross, que eso es lo que domina en los Estados Unidos. Y también diría que Kawasaki ahora sí se está rascando la cabeza por no o tener una mejor relación o por no haberse quedado con Anderson. Sí, pero Anderson, eso sería Anderson tampoco quería quedarse ahí. Entonces, no sé, va a estar bien interesante quién se queda con ese segundo asiento de Kawasaki. Es difícil, ¿eh? Vienen al final, la mala propaganda que ha habido este año no solo ha ido en contra de Jorge, al final va en contra del equipo también un poco. O sea, ha sido malo para todos. Yo creo que Jorge ha salido perjudicado, sobre todo por los resultados y no verse ahí, pero está claro que la moto también ha salido perjudicada. También el rumor más loco respecto a Prado es que podías ir al equipo, al Team Tider KTM, que es una KTM toda negra con patrocinador de Monster Energy, en caso de que no yo lo escuché y estuve intentando averiguar y me dijeron que esto era la presión que estaba haciendo Monster
que no se quería desprender de él y quería que, si quieres ir con una KTM, pero puedes ir a este equipo. Pero claro, yo no creo que KTM dé ningún tipo de ayuda a ese equipo al final. No, no va a dar material oficial porque ninguna KTM, y menos si es de color negra y no va ni siquiera de color naranja, le van a dar material para que pueda ser competitiva. Es imposible. Y Red Bull debe tener más, debe de retener un poco eso, ¿no? De manejar. Es decir, nosotros ponemos el equipo oficial, no vamos a querer que pongas a un equipo de No, Monster, ¿no? y además está clarísimo. Yo creo que Gil en este caso tiene muy buena relación con Monster porque su hermano también trabajaba en Monster y ha sido campeón con Kawasaki con Monster. Y es Monster la que paga el show para que él pueda seguir corriendo. Pero bueno, el año pasado creo que al principio de año tuvo unos destellos ahí de ser competitivo, pero que a medida que fue pasando la temporada se Se vino quedó abajo. diluido todo. Sí, totalmente. No, Definitivamente, si es que Jorge estaba contra la pared antes de este año, el siguiente año va a tener hasta más presión encima. Porque ahora sí, de alguna manera u otra, es Jorge Prado. Al final del día Mm. va a encontrar una buena moto y va a estar en la moto que él quiere. Es lo que asumo, o sea, las Mm. cosas pueden cambiar, ¿no? Pero al final del día, si tendría que adivinar, va a estar en una buena moto, va a estar probablemente en una KTM y va a tener los recursos para que le vaya bien. Entonces, ahora ya no hay excusas, ¿no? Y Claro, es va a que ser, va a ser, hubo un rumor de que decía, quizás va a Yamaha. Y yo decía, es que en el punto que está él, no se puede permitir ir a otro equipo a hacer un experimento. Ahora lo que necesitas son resultados. Entonces, para hacer resultados, anda la moto que ya conoces, que te ha hecho campeón del mundo tantas veces y que ya sabes cómo va. Ellos saben que la KTM no tiene problema de motor. Eh, Potencia tiene de sobra la KTM. Entonces, anda ahí e intenta conseguir ahí, porque tu primera vez de Supercross ganaste un hit, sea en barro o no, y te clasificabas cada carrera bien, y en el motocross la moto va bien. Entonces, ¿para qué arriesgar a irte a hacer experimentos a otra moto que quizás te sale o quizás no? Y si no te sale, ahí sí que tu carrera se ha terminado. yo lo que le quería preguntar a Tommy una cosa que tiene que ver con este tema. A nosotros en MX Unboard nos ha pasado que cuando toca hablar de Prado y más que en esta situación que le estaba pasando, es como ir por un campo minado, porque a veces nos puede explotar un montón de comentarios negativos de gente que por ahí no se detiene a leer o se lo toma con mucho ímpetu y nos ataca o cosas así, lo hemos padecido. En Estados Unidos es hasta un punto de envidiar cómo es la relación de prensa-piloto. Creo que te ha tocado estar en ambos roles porque fuiste piloto profesional un tiempo y ahora te toca. ¿Cómo los pilotos, cómo es esa relación? Porque no hay rencores, parece. Muy pocas veces se ve que un periodista y un piloto se lleven realmente mal. Hay veces que leo columnas, o sea, estamos hablando ya de los periodistas más cercanos, ¿no? Te estás riendo, capaz que te estás acordando de alguna anécdota, pero surge eso y a veces nos ha pasado que hay, bueno, no nosotros, pero a colegas también, de que a veces no dan entrevistas, por ejemplo, los pilotos, porque leí hace un tiempo que pusiste esto y a veces ni siquiera fue con malas intenciones. No sé si me explico un poco cómo es. Y ves que en Estados Unidos cada semana está ese periodista y ese piloto creando material juntos. sí, digo, creo que lo que tenemos en contra nuestro, nosotros tres en particular, es que pues no hay muchos pilotos de habla hispana al nivel de que está Jorge y las expectativas que tiene Jorge. Y pues por eso mismo la audiencia que nos siguen a nosotros, por ser un medio de habla hispana, pues también quiere que Jorge le vaya muy bien, ¿no? Entonces, cuando tienes que decir verdades sobre las situaciones, ¿no? Pues cada persona tiene su opinión, que pues la gente de habla hispana obviamente apoya a Jorge, al igual que nosotros también apoyamos a Jorge porque queremos que él crece, nuestra audiencia también crece, ¿no? Entonces, Claro. entonces sí pero al mismo tiempo estamos en los medios, tenemos que decir lo que vemos y pues a lo mejor a la gente le gusta o no le gusta. Cuando hablas sobre la relación entre periodista y piloto en Estados Unidos, pues sí te diría que, o sea, Pop MX históricamente no lleva buena relación con muchos pilotos. Seguro viste en Twitter lo que pasó con Tomac. También, pero sí, o sea, a la vez sí veo que
que los medios tienen buena relación con los pilotos, pero al final del día creo que es... pero son más flexibles quizás, ¿no? Sí, no sé, los no sé, pilotos o cada uno se enfoca en su trabajo, no sé. Pues sí, o sea, al final del día, mira, si una pregunta no te gusta, entonces no tienes que contestarla, ¿no? O puedes dirigir la respuesta en una forma donde no contestas la pregunta. O sea, no. Todos tienen una persona que los entrena para estas situaciones. Y pues si es que tú contestas mal, por ejemplo, un buen ejemplo perfecto es lo que pasó con Jorge, pasó con creo que Lewis Phillips, ¿no? En Battle MX. Que las cosas que dijo, pues obviamente él yo creo que tiene una buena razón con Lewis, pero las cosas que dijo, aunque sea su intención o no, se vieron mal de parte de Kawasaki, ¿no? Le dejó saber a la audiencia que la relación entre él y Kawasaki, pues la verdad no estaba bien. Y esto fue como a mediados o al principio de motocross. Entonces, pues eso es la responsabilidad del piloto, pues controlar sus palabras y lo que él dice para que dirige el mensaje de tal forma donde, pues, mira, ¿qué sabemos nosotros de Eli Tomac, por ejemplo, entre semana y su relación con la moto y su piloto y el equipo? Cero. Nada, porque no nos dice nada. La gente le pregunta, pero él no contesta nada. Entonces, esa es una responsabilidad que también tiene que tomar el piloto, no el medio. La responsabilidad del medio es cuántos clics puedo tener yo en mi página al final del día. Claro. Pero el piloto, de todas maneras, sigue dándole mucha importancia a los medios, ¿no? Ya esa química existe, nunca veo un piloto o mecánico o gente del entorno en Estados Unidos que se niegue a una entrevista, muy pocas veces creo que ha sucedido, siempre están a disposición, ¿no? Por ejemplo, esto quizá no lo sabías, Tommy, o la gente que está escuchando no lo sabía, que lo puede contar Juan Pablo mejor, cuando quisieron hacer la foto entre Febre y Lucas Conel, ¿no, Pablo? Si lo querés comentar a eso. Bueno, esto fue que en el Mundial quisieron explotar un poco la lucha por el título. Febre Conen, pero Febre y el equipo ha dicho que nosotros no queremos hacer nada de todas estas cosas. Y a veces Era piensas, un par de fotos, ¿no? De agarrando un trofeo. sí, querían la foto del trofeo, los dos, es que en MotoGP se ve mucho esto, porque al final es con lo que vendes, le llama la atención que la gente vaya, quiera, pero muchos pilotos no están por la labor en estas cosas a veces. Pero en Estados Unidos hay multas a veces, al menos para lo que es la entrevista a la transmisión. Sí. Digo, siempre te multan, por ejemplo, si es que tú quedas entre los 5 primeros, creo, tú tienes que parar para que te hagan la entrevista para la transmisión. Tienes que, entre los 5 primeros. Si tú lo niegas, te multan. Porque, y para mí eso es lo que debe de ser. O sea, yo fui piloto, no a ese nivel, pero también ahora viéndolo de este lado, o sea, lo que estamos haciendo con la televisión, de que te demos el micrófono y seas Hayden Diggen y digas 3 palabras, o seas Eli Tomac y digas 3 palabras, ayuda a todo el mundo. Ayuda a traer a más gente a la transmisión, ayuda a que la gente vea tu cara, ¿no? Aunque digas cosas buenas, cosas malas, al final del día te estamos promocionando. Entonces, eso es lo que ayuda a mí para que te ayude a ti, ¿me entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, en la NFL, en todos los deportes grandes de Estados Unidos, la MLB, béisbol, básquetbol, tienes que estar con los medios, tienes que hacer entrevistas. Si no, la multa no son de $5,000, son de 50. ¿No? Obviamente ganan mucho más dinero. Pero de todas maneras es una necesidad para crecer el deporte, porque al final del día nadie está en la tele para verme a mí o para ver a Ricky o para ver a James. Están para ver a Eli Tomac, están para ver a Jed Lawrence si quieren ver lo que dicen después de las carreras. Eso es lo que le falta al Mundial, ¿no, Pablo? Un poco. Sí, a ver, ellos paran, los pilotos de esto, pero le falta generar el show, el show este que vende al final. Creo que es como algo pendiente que se le tiene que enseñar a los pilotos desde pequeños al final, que se deben el show al final y estar lo que vende, que al final si la gente te ve en la tele es donde aparecen más patrocinadores, te siguen más gente en redes, que va todo unido.
al No, final. y armar a veces que no tiene nada de malo ese personaje, como hablábamos con Digan, no todos tienen por qué hacerse el villano, pero por ejemplo, Claro. Lessinger, sumamente querido porque es el cowboy, por ejemplo, en Mm, carreras y es mm, súper carismático y cada uno va teniendo su personalidad, su personaje y va mm, ganando diferente público y llama público de todos tipos, de todas partes, ¿no? mm, Me parece que al mundial le falta eso y es algo que admiro de Estados Unidos. Veo cómo a veces periodistas dicen, no de con mala, no como haters, pero dicen, por ejemplo, Jason Anderson ha tenido una temporada horrible. Y a la semana siguiente ese periodista está teniendo una entrevista con Jason Anderson y que explique por mm, qué tuvo esa temporada tan mm, mala y demás. mm, Y no queda todo mm. en la especulación o en el vacío o en un bache ahí entre periodista y que al final lo que busca es comunicar, ¿no? Mm. Me parece. Mira, yo quería hacer la última pregunta antes de terminar, que se va haciendo largo. Em, Tom Vial vuelve a Europa, ya es un hecho, ha fichado por el equipo HRC de Honda. ¿Cómo se ven en Estados Unidos? Porque es un poco, es verdad que quizás no ha tenido una temporada excelente, pero ha ganado el título de Supercross, dos seguidos en 250, y aún así no ha conseguido que nadie se fije en él para poder continuar en Estados Unidos. Él comenta un poco que él se quería quedar, que justo acababa de tener el visado para quedarse, se acababa de comprar una casa, y aún así tuvo que hacer las maletas y volverse. ¿Cómo se ve allí esto? Em, yo no he escuchado nada negativo de Mm. nadie, de que se Pero vaya. tampoco positivo. No, cada quien tiene su opinión de que, no, a lo mejor se hubiera quedado y hecho esto, pero no tiene que ver que lo que hizo estuvo mal, ¿no? A lo mejor lo que unas personas hubieran hecho es diferente, pero, o sea, sí tenía un contrato en mano de KTM. El problema es que era de un año. Y había un momento donde literal yo me senté con él, Mm. cuando estábamos todos, y me dijo, no, yo voy a firmar el contrato literal mañana. Mm. Entonces, algo cambió en 24 horas donde le llegó una oferta de Honda que era pues demasiado bueno para rechazar. Y cuando ves el panorama por completo, o sea, sí, o sea, Tom Vial no es un un Chase Sexton o un Jet Lawrence o un Hunter Lawrence saliendo de la 250, nada más ha ganado que 2 o 3 carreras de Mm. Supercross y dos Tres títulos, no, carreras tres de carreras. Supercross y tiene 2 títulos, sí, sí. Entonces, y va a ser bien difícil de que él llegue a ser un piloto que está contendiendo para podios todos los fines de semana, ¿no? En la 450 va a ser difícil, es una realidad. Y si es que tienes una oportunidad para regresar a Europa, que obviamente conoces muy bien, eres 2 veces campeón del mundo, Mm. para probablemente el mejor, o si no, uno de los mejores equipos que hay en todo el motocross de todo el mundo, entonces tienes que tomarlo, ¿no? O sea, en mi opinión, no es, en mi opinión, no sé si todo el mundo piensa igual, pero no tiene nada que comprobar en los Estados Unidos. Es 2 veces campeón de Supercross, sea como sea, lo hizo, contra este año una de las competencias más duras que hemos visto en la historia de la 250. Y va a regresar a Europa en la 450 y probablemente estar peleando para títulos. A mí me parece también que Vial ganó los títulos, perfecto, ganó un montón de carreras, pero como que pasó desapercibido toda su trayectoria en Estados Unidos. A nivel medios, por ejemplo, ¿no te da esa sensación? O sea, que él hizo todo lo correcto, pero no le faltó dar esa chispa, ese espectáculo. Creo que lo que más se Es recuerda que es fue un piloto de perfil bajo. claro. Es que es un piloto que no vende. No es Sí. Digan. Nunca tiene Claro, por eso. un comentario malo. Cuando le hace una entrevista es su manera de ser es, sí, he logrado una carrera, bueno, esto, pero no se mete con nadie, nunca dice nada malo. Entonces el perfil bajo, pero a ver, esto ya ha pasado. Yo me acuerdo que Stewart, el pequeño, cuando salió campeón de 250 y cuando fue a subir a 450 tampoco tenía un contrato para poder correr en un equipo oficial, viniendo de ser campeón. Pero ya que lo has comparado con otros pilotos, yo creo que Vial en 250 es mejor que piloto que Hunter Lawrence en 250. Y a Hunter sí que ha tenido oportunidad y ha crecido como piloto hasta lograr ahora. La verdad que yo creo que Australia es el favorito porque en las naciones
porque como su hermano Jed ganará y Hunter yo creo que puede ser perfectamente segundo y pueden hacer 1-2. Y como ha evolucionado él, ¿por qué Vial no podía haber evolucionado igual? Es que realmente yo creo que era mejor piloto en 250 que uno que el otro. No creo, honestamente yo sí diría que Hunter fue mejor piloto en la 250 que Mm, Tom Vial en los Estados Unidos, ¿okay? Pues porque si tomas en cuenta todo lo que hizo en MXGP, pues obviamente el, el, el resume total de Tom mm, Vial, pues obviamente es impresionante, ¿no? Y me quito el sombrero. Pero Hunter sí era muy dominante en su último año de 250 y creo que su pilotaje, especialmente en Supercross, se presta más para que le vaya bien en la 450. Entonces, si yo como un fabricante, un equipo, veo a Hunter y digo, sí hay más probabilidad de que le vaya bien en la 450 que a Tom. Ahora, no es decir que Tom no le puede ir bien y tiene un contrato en mano, mm. definitivamente tiene un contrato en mano y se lo ha ganado. Y por eso KTM dijo, bueno, pues nos diste 2 títulos en Supercross, te damos un contrato. Pero también tienes que ver que estamos bueno, siempre creo que ha sido así, pero especialmente ahorita, pues hay muchos pilotos muy buenos que quieren pelear para victorias, para esos títulos, o sea, que para que Tom llegue y sea tan competitivo como lo va a hacer en MXGP en Supercross, creo que va a ser difícil. Bueno, yo personalmente creo que no le va a ser tan competitivo el 450 en MXGP. Creo que en ¿En MXGP hay serio? mucho ni yo no lo veo. O sea, a mi parecer, yo creo que Rubén Fernández era mejor piloto que él en 450, porque Rubén es un piloto más hecho para 450 y a Tom lo veo Claro, pequeñito para la 450. A mi sí. parecer, Bueno, ya nos con llevamos esa pilotos sorpresa con Lucas como Tulli. Geiser, Herlings. Sí, pero Lucas es grande, Claro. Mm. técnico, o sea, es diferente piloto. Yo no lo veo tan claro que vaya a ser competitivo. Igual viene y al final nadie es campeón 4 veces, 2 de Supercross y 2 de motocross por casualidad. Claro. O sea, tienes Sí, que tener algo. Igual claro. llega a la 450 y se le da perfecto y gana. Pero, Y yo subo este clip en el que y decís sube. que no. Pero yo no lo veo. Yo creo realmente que hay muchos pilotos por delante del año que viene en 450. Veremos, ya nos dirá el tiempo. Veremos. Y ya está. Tommy, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Eh, Santi, lo mismo. Nos quedamos, No, espera un ratito, Pablo, despedimos a Tommy y comentamos un par de cositas, ¿te parece? Y vale, ya. perfecto, hecho. Así que, Va. bueno, Venga, Tommy, nos gracias, vamos Tommy. Muchas hablando. gracias. Saludos. Bueno, va, muy bien la entrevista con Tommy, ha estado bien, Con Tommy. Santi. Bueno, antes ¿Todo de bien? despedirnos, recordar a la gente, este fin de semana vuelve el Campeonato de España de Motocross en Alhama de Murcia para las últimas 2 carreras, con la novedad de que hacen la carrera este sprint, que la primera manga de MX1 y MX2 la pasan para el sábado para poder correr el luego domingo. Es un poco un caos, pero bueno, veremos cómo va. Le deseamos suerte a todos los que vayan a Alhama de Horario y enlace en Murcia. la web van a estar publicados también. Sí, Así que bueno, era eso. así que Y ya lo está. otro que mirando la última cita del campeonato británico, eh, los comentaristas ahí ya dieron prácticamente por hecho de que Oriol Oliver va a renovar con su actual equipo, así que bueno, será cuestión de esperar el anuncio. Venga, saludos a todos y nos vemos la semana que viene. Chao, Un chao. abrazo, chau, chau.